¿Te has preguntado qué es ser un verdadero hombre? ¿Cómo comprender la hombría? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el hombre? Acompáñanos al lado del pastor Luis Herrera y descubre con nosotros qué es la verdadera hombría. Le doy la bienvenida a esta nueva serie donde vamos a tratar un tema de gran interés para los varones. Es una serie de 3 temas, el cual va a estar basado en el tema principal, que es la verdadera hombría. Este tema lo vamos a desarrollar en 3 audios diferentes. Hoy vamos a iniciar con ese primer audio donde vamos a comprender la hombría. Posteriormente tendremos un segundo audio donde vamos a hablar acerca de los tipos de hombría y finalizaremos la serie con un tema que es relacionado con los enemigos de la hombría. Iniciamos con este primer tema acerca de la verdadera hombría. Vamos a empezar primeramente comprendiendo la hombría. Este tema lo tenemos basado en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, versión Reina Valera dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El apóstol Pablo aquí da un consejo a los hombres de Corinto, pero este consejo nos alcanza en la actualidad a todos los hombres que vivimos dentro de ese diseño el cual queremos perseguir, el cual deseamos aprender y que viene estipulado en la palabra de Dios, que es la verdadera hombría. En este versículo nos marca que debemos portarnos varonilmente. Vamos a hablar acerca de la verdadera hombría, pero para poder abarcar todo ese tema, que es bastante interesante, necesitamos comprenderla primeramente. Para poderla comprender, vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Cuál es el origen de la hombría? Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Esto nos dice en Génesis 1, 27. El origen de la hombría viene desde la creación, viene desde el pensamiento, desde el deseo, desde la naturaleza de Dios en nuestro ser. Dios, al momento que diseñó toda la creación, pensó en nosotros. Pensó en la raza humana, la dividió en 2 géneros, varón y hembra. Dice la palabra que fuimos creados, varón y hembra, con propósitos, con una definición exacta para cada uno. Tenemos compromisos, responsabilidades y también tenemos beneficios dentro de nuestro género. Fuimos creados por Dios, bien planificados, bien pensados, con cada uno bien definidos. Y hoy vamos a comprender esa parte de la masculinidad por la cual fuimos creados desde el corazón de Dios, y aparte fuimos dotados con atributos muy propios de Dios, porque dice la palabra que fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. O sea, que nuestro diseño viene desde la misma naturaleza de Dios, y de esa naturaleza de Dios, de esos atributos muy propios de nuestro Dios, fuimos dotados con ciertas limitaciones, porque Dios es ilimitado, nosotros somos limitados, pero dentro de esa limitación Dios nos dotó de parte de sus atributos, en los cuales dentro de la hombría también tenemos una particularidad dentro de esos atributos, de donde fuimos dotados solamente nosotros, la área masculina, y la área femenina tiene otra parte. Por eso somos complementados como parejas, complementados en la sociedad, complementados dentro de un matrimonio, dentro de la familia. Somos complementados entre hombre y mujer, y hacemos todo lo que va dentro del diseño
por el cual Dios nos creó como seres humanos. Pero cada uno de estos dos géneros tienen específicamente su rol, su particularidad dentro de esos atributos, donde reflejamos el diseño, donde reflejamos al Dios mismo en nuestra vida, al Dios vivo en nuestra vida. De esos atributos de Dios los manifestamos cada uno en su género, tanto mujeres como hombres. Y ahorita vamos a hablar acerca de algunos puntos solamente, donde vamos a comprender el por qué Dios eligió que tú y que yo fuéramos hombres y que nuestras parejas fueran las mujeres, dentro de ese maravilloso concepto en el cual Dios predestinó que fuésemos creados para vivir en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de nuestra masculinidad? ¿Cuál es el propósito de nuestra hombría? Vemos en los atributos que hablábamos acerca de que Dios puso en nosotros, podemos contemplar atributos muy generales. Por ejemplo, que somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de esas etapas o cada una de esas áreas espirituales de Dios vienen a manifestar su personalidad, vienen a manifestar ciertas características de lo que es Dios. Y dentro de nuestra creación, dentro de nuestro ser, portamos lo que todos alcanzamos a ver: el cuerpo, el alma, que es con la que razonamos, y el espíritu, que es con la que Dios introdujo en nosotros el aliento de vida. No vamos a entrar en puntos teológicos, simplemente quiero que analicemos un poquito hacia grandes rasgos los atributos que Dios depositó en la raza humana, en particular ahorita en seres masculinos, y podamos descubrir el propósito de nuestra hombría. Vemos que nosotros somos creativos. No es una particularidad o no es algo muy propio, muy del ser humano, que solamente nosotros lo tengamos, sino que esto viene de Dios. Dios es creador. Él pensó, razonó lo que iba a hacer, lo imaginó, dictó la palabra y creó. Nosotros somos creativos. En la historia hemos visto los grandes avances tecnológicos, científicos y todo lo que podemos ver y conocemos en la actualidad. Aún hay cosas que se dejaron de hacer, que en la antigüedad lo crearon, lo imaginó una persona, lo creó para un beneficio de la raza humana. Algunos han sido beneficios y lo han distorsionado, porque a veces también dentro de esa creación, de esa creatividad de la raza humana, se ha enfocado también para destrucción de la misma raza humana. Pero vemos que somos creativos por la naturaleza de Dios, porque Dios depositó en nosotros creatividad para que de esa creatividad nos beneficiáramos, y también y de esta manera fuéramos proveedores para nuestras familias, para nuestras descendientes, de lo que ellos necesitarían para subsistir, para crecer y para desarrollarse. Somos nosotros como hombres, tenemos algo en particular en la masa corporal. No aplica para el 100%, pero en su gran mayoría, o en un gran número, o de la forma común, natural, el hombre es con una masa muscular superior a las mujeres, con un propósito, con un fin. Nosotros tendríamos que ser dotados de esa masa muscular para
tener mayor resistencia física, mayor poderío muscular de fuerza, y así poder realizar las actividades que nos corresponden dentro del diseño por el cual Dios nos hizo como hombres. Nosotros nos puso Dios desde el principio como los líderes, como los proveedores de seguridad, como los proveedores del alimento, como los proveedores de todo lo que la familia necesitaría. Y para eso se requiere una mayor dotación de fuerza física y muscular, y aún así también nos dio una mayor resistencia emocional, o sea, una mayor resistencia al estrés, porque de nosotros dependería ciertas áreas seguras dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de nuestros grupos étnicos. De nosotros los hombres ha dependido la seguridad para contra animales que pueden atacar a nuestras familias, y aún de los mismos seres humanos que se podrían considerar ajenos a nuestra tribu, familia, sociedad, país. Todo aquello que pueda amenazar la integridad física, moral, sentimental y espiritual de los que tenemos nosotros a cargo. Entonces, Dios, dentro de nuestra humanidad, nos dotó de esos dones particulares que provienen de Él y en los cuales nosotros los podemos manifestar con un propósito de beneficio. Desafortunadamente, la raza humana ha desviado su diseño, su propósito, a causa del pecado. Las mujeres vemos algo que lo hace muy especial y que he estado escuchando de varias personas especialistas en el ramo de poder diferenciar entre lo que es la mujer y el hombre, porque pensamos, sentimos, hablamos y tenemos una cosmovisión de las cosas de forma diferente entre hombres y mujeres, y todos concuerdan en que la mujer tiene un don muy particular de Dios, el cual el hombre se le dificulta bastante poderlo dominar, y es poder hacer más de una actividad al mismo tiempo sin perder la concentración. Cuando nosotros los hombres solamente podemos hacer una a la vez, muy difícilmente llegamos a dominar dos, máximo tres, pero la mujer es como de algo muy, muy nato, muy natural en ella. Dios nos dota a cada uno de diferente parte de su naturaleza para complementarnos y así poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos puso en la tierra como seres humanos y para poder gobernar sobre este mundo, sobre este planeta. Vemos que hablábamos de que el hombre había desviado la masculinidad, había desviado el diseño original por el cual Dios creó la hombría, creó ese ser masculino sobre la tierra. Esto lo podemos ver muy claramente en el Proverbio 16:2, que dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos nosotros, toda la raza humana, en particular vamos a centrarnos ya en solamente el área masculina, todos los hombres, en algún momento de nuestra vida, llegamos a creer que nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida es la correcta. Y llegamos a criticar otras formas de pensamiento, otras formas de actitudes, y cada uno toma lo que cree que es correcto y dicen: yo tengo la razón. Y se va por ese camino. Cuando dice la palabra en este Proverbios
que para el hombre todos los caminos son limpios. En su propia opinión, lógico. Dice, pero Jehová pesa los espíritus. Él conoce la intención de tu corazón. Él conoce la intención de cada persona, de cada ser humano, en cada situación en la cual muchos se excusan de decir que actúan de esa manera porque les faltó un padre, porque no tuvieron dinero, porque no tuvieron las mismas oportunidades que otros. Y cada uno se excusa de todo lo incorrecto para así mirarlo de forma correcta en su vida, en su andar, y creer que su masculinidad la están llevando correctamente. Hoy vamos a tratar de comprender cuál es en verdad la verdadera hombría, cómo se debe vivir correctamente la hombría, porque ya que todos tenemos un diseño, un concepto distinto de lo que es hombría, hoy necesitamos regresar a la palabra de Dios, necesitamos regresar al manual de aquel que nos diseñó, de aquel que nos creó, y no tratar nosotros de crear nuestro propio manual, sino que vamos a regresar al manual que es la palabra de Dios, donde vamos a encontrar todo lo que se necesita para poder enfrentar cada desafío de la vida, cada área en la que nosotros no llegamos a tener cierto control de lo que es la hombría, y al mismo tiempo ahí vamos a encontrar ese consejo, de decir, mira, esta es la forma adecuada de conducirnos para que el diseño se lleve a cabo tal como fue puesto por Dios. La palabra de Dios es el manual donde encontramos todo el consejo oportuno de Dios para dirigirnos, para conducirnos dentro de la verdadera hombría. Leíamos el texto base, que es 1 Corintios 16:13, donde se nos recomienda que debemos velar, estad firmes en la fe, portaos, dice, varonilmente y esforzados. En la versión Dios habla hoy, dice, manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. ¿Qué es la hombría? Dice el diccionario que la hombría es el conjunto de cualidades positivas que se consideran propias del hombre, especialmente el valor y la entereza. Entonces vimos que la hombría es el conjunto de cualidades positivas que se consideran propias de un hombre, especialmente valor y entereza. Y es por eso que cuando traducen la Biblia Dios habla hoy, toman como referencia esta parte del diccionario para considerar lo que dice 1 Corintios, donde dice portaos varonilmente. Aquí en esta versión te lo especifican, tengan mucho valor y firmeza. Dos puntos muy importantes que te van a mostrar qué es hombría. Y de esta manera vamos a comprender el diseño original de Dios en nuestra masculinidad. Valor y firmeza. Primeramente, ¿qué es el valor? Vemos que el valor es, permítame, valor es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. El coraje de la habilidad de sobreponerse a dichos impedimentos y perseverar probablemente con la acción que se pretendía realizar.
El coraje físico se opone al dolor físico, el trabajo pesado a la posibilidad de recibir lesiones o muerte. El coraje moral permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor y represalias sociales. Vemos que el valor es una característica base para poder comprender y descubrir que en verdad somos hombres. Debemos tener valor. Este punto lo vamos a desarrollar de una forma muy explicada en el siguiente audio, donde vamos a hablar acerca de los tipos de hombría. Ahí vamos a hablar muy específicamente del valor con ejemplos bíblicos, con personajes que mostraron ese valor. Ahorita más adelantito vamos a hablar de un personaje solamente, en el cual vamos a ver estos dos puntos muy importantes, pero vemos que el valor se opone al dolor físico, y esto te lo ejemplifico así muy rápido. Cuando tu familia se ve amenazada por alguien que quiere entrar a tu casa por la noche, tú te llenas de ese valor, te arriesgas a enfrentar a quien se haya metido a tu casa, aún sabiendo que puedes recibir lesiones o muerte. Porque primero es tu familia y después tu integridad física. Y vemos que entereza. Hablamos de valor y entereza. Ahora vamos a ver qué es la entereza. La entereza es la integridad, es perfección, es fortaleza, firmeza de ánimo, es rectitud, irreprochabilidad. Un ejemplo muy sencillo con el cual siempre me he dirigido para que ustedes puedan comprender acerca de la entereza, de la firmeza dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra masculinidad, lo puedo siempre manifestar con gente, con hombres de la época de nuestros abuelos o bisabuelos, donde ellos poseían, digo ellos en esa época, ahorita les voy a decir el porqué. Ellos en su época poseían un valor muy alto en su palabra. Un valor que valía mucho más que las alhajas, mucho más que cualquier artículo electrónico, que ahora es lo único que te pueden recibir para hacerte un préstamo. En aquellos tiempos de mi abuelo, de mi bisabuelo, estos hombres pedían prestado a la palabra, donde solamente empeñaban su palabra. Su palabra era de un valor inmenso, un valor que decían, este señor, si yo le presto 1,000 pesos, el día que él firma o el día que él acuerda, ese día lo está pagando. Estos hombres empeñaban su palabra a cambio de tierras, a cambio de alimentos, a cambio de bienes, a cambio de dinero. Y ellos, en ese tiempo que ellos estipulaban pagar o devolver, ellos estaban cumpliendo al 100% su palabra. Estaban entregando los bienes de vuelta con los intereses correspondientes, y simplemente porque su palabra valía. Hoy día en la actualidad, en el área socioeconómica, podemos notar que las financieras, los bancos, normalmente a quienes les extienden los créditos son a las mujeres, porque el hombre perdió el valor de su palabra, perdió el valor de la hombría. ¿Qué ha ocurrido con la raza humana? ¿Qué ha ocurrido con la masculinidad, con la hombría en nuestros tiempos? Se ha distorsionado. Cada quien tiene una forma de mirar la hombría tan equivocada, donde los hombres creen mostrar su masculinidad conquistando a más de una mujer. Entre más mujeres conquisten, más hombres se sienten. Entre más violentos se comporten, más hombres van a mostrar, más hombría van a mostrar. Donde los hombres acosan
la otra, la otra contraparte de la raza humana, en este caso a las mujeres, de donde ellas se sienten, en vez de sentirse protegidas, seguras, se sienten amenazadas, se sienten inseguras cuando un hombre pasa a un lado de ellas, las acosan de forma visual, de forma verbal, psicológica, donde en la actualidad vemos, principalmente aquí en México, un aumento muy significativo de feminicidios, de maltrato familiar, de abandonos de hogares, donde el hombre ha distorsionado tanto el diseño de hombría y que ha lastimado a nuestra sociedad, donde ha lastimado a la otra contraparte, que es el área femenina, y ha roto ese diseño por el cual Dios nos puso como hombres en la tierra. Hoy quiero que comprendas el mensaje de lo que es vivir dentro de la verdadera hombría. Y te lo voy a ejemplificar con un personaje en la Biblia. Te voy a leer unos versículos y vamos a hablar de dos personas con la cual una de ellas te vas a identificar muy rápido porque es muy conocida. Y vamos a identificar el concepto de hombría que Dios ha diseñado para que nosotros vivamos. Dice, es segunda de Samuel, capítulo 11, del 6 al 17. Empezamos, dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por mi vida, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estarían los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Podemos observar en esta lectura, con personajes bíblicos, y quiero referir esta parte al mencionar la palabra bíblicos. Quiero hacer un paréntesis ahí y decirte que la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar los ejemplos de todo tipo, de cómo se vive la hombría. Cada personaje en la Biblia tiene una parte de hombría. Algunos son positivos, otros negativos. El próximo audio vamos a hablar de algunos personajes particularmente, y vamos a descubrir
la parte positiva de cómo vivieron algunos hombres y la parte negativa de cómo la vivieron otros. Y todo esto viene a complementar nuestro andar en la vida para que lo negativo lo podamos ver nosotros y no caigamos en esa parte, la podamos esquivar y poder llevar adelante la parte positiva de la forma como otros hombres la vivieron. Hoy vamos a hablar solamente de dos personajes y vamos aquí en estos dos personajes a ver una parte negativa y una parte positiva. Voy a entrar en contexto para que puedas comprender lo que acabamos de leer. El contexto de este versículo, de este párrafo que acabamos de leer, está centrado en el rey David. Todo este pasaje es un centralizado de lo que Dios estaba manifestando en el rey David, o más bien en lo que Dios quería tratar con el rey David a causa de un pecado que anteriormente había cometido y el por qué él manda a traer a Urías Eteo. ¿Cuál fue ese pecado? David, dicen las escrituras unos capítulos atrás, que David se encontraba en ese momento de ocio en el palacio, en el tiempo en que los reyes regularmente tendrían que andar en guerra. David prefirió ese día quedarse en el palacio, quedarse en casa. Y en ese momento de ocio, donde no tenía nada que hacer, se asoma por la ventana del palacio hacia el resto de la ciudad y encuentra en una de las casas cercanas a una mujer bañándose en la parte alta de la casa. Y supongamos que de acuerdo a la época, a la cultura, al nivel de la tecnología en la que estaba sumergida la sociedad de ese entonces, pues no había internet, no había televisión, pero le llamó la atención la desnudez de esa mujer y supongamos que tuvo un momento donde la sensualidad, donde el porno de esa época pudo entrar por los ojos de David, maquinarlo en su mente, no le puso ningún freno, lo bajó hasta el corazón, que se convirtió en un deseo y posteriormente consuma el pecado trayendo a la mujer al palacio y acostándose con ella. Toda relación sexual tiene una consecuencia, sea moral, sea sentimental o sea física. En este caso, físicamente hubo una consecuencia porque esta mujer queda embarazada. David, al recibir la noticia que esta mujer estaba embarazada, investiga quién es, más bien ya sabía quién era el esposo. Quiso lavarse de toda responsabilidad y manda a traer a Urías Eteo con la finalidad, una forma bien planeada, de que este hombre inocentemente entre a su cama con su mujer, tenga relaciones y posteriormente le digan que va a ser papa. Y él simplemente se libra de toda culpa. Hablando de David. Pero no contaba que Urías Eteo vivía dentro de la verdadera hombría. Y lo vimos en el pasaje. Dice que es traído Urías Eteo al palacio con ciertas, pues podemos decir así, que con algunas responsabilidades de parte de su general, para darle a David noticias de cómo estaban allá en el campo de batalla, con un gran pretexto. Y después de pasar todo el informe, David le da el día libre, le da el día franco. Ve a tu casa, disfruta este privilegio de haber venido del campo de batalla y disfruta a tu esposa, disfruta tu día libre. Mañana pues ya volverás al campo de batalla. Dentro de la convicción de Urías, no le pareció justo
no le pareció sensato ir a dormir a su casa cuando dice que cuando fue cuestionado por David por qué no fue a su casa, menciona cuáles eran sus convicciones. Él lo dice con sus propias palabras. Y menciona aquí que el arca del pacto, el arca de Jehová, el pueblo de los soldados, el general y toda la comitiva que estaba en guerra, estaban allá bajo tiendas, expuestos a las calamidades del tiempo, expuestos a los peligros del campo, a las bestias y a los reptiles y todo lo que puede llevar un riesgo. Y como él, solamente un soldado, por el hecho de haber llegado al palacio, tendría ese privilegio de ir y acostarse con su mujer. Entonces, le expresa que no, dentro de sus convicciones, no concebía ese privilegio y por lo tanto él se mantenía firme en sus convicciones, leal a Dios, leal al pueblo, leal a su ejército, y no tomaba ese privilegio no lo tomaba propio y prefirió quedarse en el palacio. Dice más adelante que David trató de volverlo a seducir, que bajara a su casa, que fuera allá con su mujer. Dice que lo invitó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y aún estando borracho, Urías no fue a su casa. Sus convicciones estaban muy firmes dentro de él. Y vemos que él poseía entonces firmeza. Él tenía dentro de él esa entereza de que sus convicciones estaban bien arraigadas en su interior. Y por lo tanto él se mantenía firme. No lo convenció, David lo manda de vuelta al campo de batalla con una nota donde iba su sentencia de muerte, porque el general lo puso donde David le pidió que lo pusiera, y ahí Urías Eteo perdió la vida. Era valiente, tan valiente que estuvo, dice, aquí narra que su último lugar en el puesto de batalla fue hasta el frente. Y solamente un hombre valiente puede estar en un lugar así. Vemos en este pasaje y con estos dos personajes que David, donde está centrado este pasaje, quedó muy pequeño en comparación al tema que estamos tratando, acerca del tema de la verdadera hombría, porque David no se comportó como un hombre. David, el hombre conforme al corazón de Dios, en este cuadro, en esta parte de comprensión de la verdadera hombría, se quedó tan pequeño que Urías Eteo tomó el papel estelar y vino a demostrar qué es ser un hombre. Vivir con convicciones firmes y con un valor tan inmenso que no temió ir al frente de batalla. ¿Has comprendido la hombría? ¿Has podido comprender de qué estamos hablando acerca en esta serie? Dice J. Oswald Sanders: escribió J. Oswald Sanders, en las escrituras con frecuencia se presenta a Dios como si estuviera buscando a un hombre de un tipo, y no a varios hombres, sino a un solo hombre, no a un grupo, sino a un individuo. Cuando Dios descubre a un hombre que corresponde a sus exigencias espirituales, que está dispuesto a pagar el precio del discipulado, lo usa al máximo, sin que importen sus limitaciones. Hoy día Dios está buscando hombres conforme a su corazón, hombres valientes, con firmeza de ánimo. Y tú puedes ser uno de esos hombres, siempre y cuando te decidas a vivir dentro de la verdadera hombría. Yo te voy a invitar para que, si tienes algún comentario, algo que quieras aportar, alguna duda, te comuniques con nosotros al correo vidadevaronescristianos@hotmail.com o a nuestro WhatsApp
con un servidor directamente es 81 2004 99 98. Si es fuera del país, fuera de la República Mexicana, inicia tu marcación con 521 81 2004 99 98. Déjanos tus comentarios también aquí en nuestro canal. Puedes dejarnos tus comentarios y nosotros trataremos de comunicarnos contigo o en otro audio también compartir esa duda que tengas y de esta manera poder darte la respuesta, y no solo a ti, sino a todo aquel que tenga esa misma duda o comentario, y poder así nosotros ser de edificación para cada uno de ustedes. Les agradezco su tiempo, les invito para que escuchen el siguiente audio donde vamos a hablar acerca de los tipos de hombría basados en la Biblia, tipos de hombría bíblica con personajes tanto positivos como negativos dentro de lo que es la verdadera hombría. Muchas gracias, Dios me los bendiga. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes visitar nuestra página, la cual te dejaremos en la descripción. Vida de Varones, un ministerio para nuestros tiempos.